Muchísimas gracias por venir. Gracias a la Casa de América por su habitual generosidad en acogernos. La noticia de la publicación de un nuevo libro de Mario Vargas Llosa no se podría dar mostrándole otra tradición de pensamiento que privilegiaba al individuo frente a la tribu, la nación, la clase o el partido, y que defendía la libertad de expresión como valor fundamental para el ejercicio de la democracia. De eso trata este magnífico ensayo, La llamada de la tribu, que nos utilicen en presentar hoy. Una edición que sale simultáneamente en toda la lengua española y que llevará a Mario a las ferias del libro de Bogotá y Buenos Aires, al Festival Hey de Arequipa y por último al terminar el año en la Feria del Libro de Guadalajara. Le cedo la palabra a Mario Vargas Llosa. Intelectual, ideológica, desde lo que fue mi juventud, muy cercana al marxismo, al socialismo, luego de un proceso de gran entusiasmo por la Revolución Cubana, un proceso que creo vivió mi generación en toda América Latina de una manera muy parecida. Luego un gran desencanto con la Revolución Cubana, con el socialismo, un interregno de mucha confusión e incertidumbre, una revalorización de la democracia y finalmente un entusiasmo con la doctrina o las doctrinas vinculadas al liberalismo. He escrito este libro por una parte para defender al liberalismo de las mentiras, de las calumnias, de las desfiguraciones que se han tejido respecto a esta doctrina, que yo creo está visceralmente unida a la idea de la democracia, que representa su forma más reformista dentro del esquema democrático, las mayores reformas. Y en segundo lugar también para rendir un homenaje y manifestar mi agradecimiento a un grupo de pensadores que a mí me han ayudado muchísimo a defender las cosas que defiendo, a ver claro donde veía algo muy confuso, y también a situarme dentro del liberalismo, que es un espectro muy amplio y muy diverso, como creo se ve en este libro, a través de los 7 pensadores que figuran en él. Creo que era muy difícil para un joven latinoamericano que en los años 50 descubría el problema social, las enormes desigualdades sociales, económicas, políticas, el racismo que muchas veces impregnaba nuestras sociedades, no acercarse al socialismo, no ver en el socialismo la salida de lo que parecía un pozo sin fondo de injusticias, de brutalidades, de horrores. Hay que recordar que en esa época, pues América Latina, de un confín a otro confín, eran dictaduras militares, que las excepciones eran escasísimas. Chile, Costa Rica, Uruguay prácticamente eran la excepción a la regla, y que en el resto de América Latina lo que había eran dictaduras militares protegidas y muchas veces creadas por Estados Unidos. Los dictadores eran condecorados por Estados Unidos, y eso llevaba a muchísimos jóvenes latinoamericanos como yo a rechazar lo que representaba Estados Unidos, unas pseudo-democracias, unas dictaduras militares
que muchas veces no solamente eran respaldadas por Estados Unidos, sino además los dictadores condecorados por el gobierno norteamericano, y eso nos empujaba hacia la extrema izquierda, hacia el socialismo o hacia el comunismo. Ese fue mi caso. El año 48 hubo en el Perú un golpe de Estado, el general Odría estuvo 8 años en el poder, con un régimen bastante brutal, enormemente represivo, que estableció una censura muy estricta en la prensa. En esa época no había televisión en el Perú, pero sí en las radios y en los periódicos. Y yo descubrí el problema social justamente un poco en casa, porque el presidente democrático que fue derrocado por Odría era un pariente de mi familia, de tal manera que en mi familia hubo siempre un rechazo muy fuerte a la dictadura militar de Odría. Yo leí en esa época un libro que a mí me marcó muchísimo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el libro de Jean Valjean? La noche quedó atrás. Era un libro de un comunista alemán que contaba sus experiencias durante el régimen hitleriano como comunista clandestino. Al final rompe con el comunismo, pero la historia de este militante heroico y del grupo pues, de valientes que luchaban contra una dictadura feroz en condiciones dificilísimas, a mí me exaltó muchísimo, y por eso tomé una de las decisiones que ha sido muy importante en mi vida, ir a la Universidad de San Marcos. En esa época había prácticamente 2 universidades en el Perú: la Universidad Católica, que era la Universidad de los Niños Bien, los niñitos pitufos. Eso ha cambiado mucho desde entonces, pero en esa época la Universidad Católica era eso, y la Universidad Popular, una universidad que tenía una gran tradición subversiva, que se había opuesto siempre a las dictaduras. Y yo me empeñé en ir a la Universidad de San Marcos, pensando que allí había comunistas. Yo sentía, después de leer a Jean Valjean, que realmente el comunismo era lo único que podía salvar al Perú del horror que yo empezaba a descubrir ahí en esa adolescencia. Y efectivamente, pues entré a San Marcos, y en San Marcos había un grupo clandestino que trataba de resucitar al Partido Comunista, que había sido brutalmente diezmado por la dictadura de Odría, precisamente el año anterior, el año 1952. Y durante un año yo milité en lo que se llamaba el Grupo Cahuil, que era el nombre con el que el Partido Comunista trataba de reconstruirse. Y durante ese año, pues, estudiamos marxismo. El marxismo naturalmente estaba prohibido en la universidad y en la vida oficial del país, pero había clandestinamente estos grupos de estudio marxistas. Era la época de la Guerra Fría, por una parte, y era la época del estalinismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros los comunistas en el Perú éramos pocos, pero bien sectarios. De los partidos comunistas latinoamericanos sobre todo, y el Partido Comunista pues peruano no era la excepción a la regla, sino lo contrario, la continuación de la regla. De tal manera que al año yo renuncié, me aparté. Me defendió mucho el entusiasmo que a mí me despertaban las ideas de Sartre y los existencialistas franceses, a quienes leí muy devotamente en esos años. Y creo que, digamos, Sartre, el existencialismo francés, a mí me defendió mucho contra el sectarismo, el dogmatismo, que era la característica de este pequeño partido comunista clandestino, el del Grupo Cahuil. Pero seguí siendo socialista, un hombre de izquierda, y esto se fortaleció muchísimo con el triunfo de la Revolución Cubana.
La Revolución Cubana tuvo un efecto realmente gigantesco, enorme en América Latina y fundamentalmente en mi generación. Ahí vimos en la Revolución Cubana, en la trayectoria heroica de los Macutos, en la Sierra Maestra, algo que creo todos buscábamos, un socialismo que sería no sectario, no dogmático, sino abierto, que permitiría en su seno la controversia, un socialismo en el que no habría una dirección estética determinada, sectaria, dogmática, sino que permitiría la discrepancia, la diversidad. Fui el año 62 por primera vez a Cuba. Yo trabajaba como periodista en la radio y televisión francesa. Estaba en México cubriendo una exposición francesa en el bosque de Chapultepec, y en eso ocurrió la crisis de los cohetes, en noviembre del 62. Entonces la radio y televisión francesa me mandó a Cuba, y yo quedé enormemente impresionado con ese pueblo movilizado que esperaba la llegada de los Marines, la invasión de los Marines. Me acuerdo que los aviones norteamericanos, los Sabres, pasaban rasando sobre el malecón de La Habana, donde había unos muchachitos, unos chicos muy jóvenes detrás de las Boca Chicas, que eran los cañones antiaéreos. Después me explicaron que las Boca Chicas estaban manejadas por jóvenes adolescentes, porque eran los que tenían mejor puntería. Y entonces realmente salí de esa experiencia cubana completamente entusiasmado. Y en los años 60 fui 5 veces a Cuba, los primeros con este entusiasmo intacto, pero luego, a mediados de los años 60, comenzó un cierto desencanto, sobre todo a partir de la creación de las UMAP, las unidades, se llamaban militares de apoyo a la producción, que eran en realidad campos de concentración donde la Revolución Cubana confinó a antirrevolucionarios, los llamados gusanos, delincuentes comunes y homosexuales. Había un grupo de jóvenes que eran poetas, pintores, bailarines, hombres y mujeres, y entre los que había muchos homosexuales, que se llamaba El Puente, un grupo con el que yo tuve bastante relación, que dirigía un poeta que se llamaba José Mario. Y muchos de estos muchachos y muchachas fueron víctimas de las UMAP, fueron enviados a estos campos de concentración. Fue para mí el primer trauma que tuve realmente con la Revolución Cubana, y algo que me hizo ver que no eran las cosas tan bellas como me habían parecido. Nos habían parecido a muchos hasta entonces. Pues recuerdo haber escrito una carta privada a Fidel Castro diciéndole mi perplejidad respecto a lo que estaba ocurriendo, y entonces me invitaron a una reunión con Fidel Castro, en la que participaron también otros escritores que aparentemente habían manifestado las mismas críticas que había hecho yo. Es la única vez que estuve con Fidel Castro, una larga noche de 12 horas, de 8 de la noche hasta 8 de la mañana, en las que esta personalidad, enorme, gigantesca, habló y habló y habló, y nosotros escuchábamos. De pronto, en los pequeños paréntesis podíamos meter una pregunta, pero en realidad había que escuchar fundamentalmente. Era muy espectacular, a mí me impresionó mucho, pero no me convenció, y desde entonces mis dudas, mis incertidumbres y mis críticas a la Revolución Cubana fueron creciendo, hasta que se produjo la ruptura con motivo del caso Padilla, que fue muy famoso en ese tiempo, y hoy día yo creo que muy poco lo recuerdo.
pero en fin, un poeta muy vinculado a la revolución, que había llegado incluso a ser viceministro de Comercio Exterior, fue acusado de ser un enemigo de la revolución, un agente de la CIA, encarcelado, y salió de este encierro en un acto público acusándose de ser efectivamente agente de la CIA y diciendo toda clase de mentiras sobre sí mismo. Bueno, eso provocó un distanciamiento crítico de muchos escritores, entre ellos yo mismo. Fue un periodo muy difícil para mí porque me sentí como deben sentirse los curas que cuelgan los hábitos, ¿no? Vuelven a la sociedad laica, de incertidumbre, de inseguridad y de lenta reivindicación de la democracia, descubrir que la democracia no era como creíamos y como nos decía la izquierda, sobre todo la izquierda comunista, que era la máscara de la explotación, la máscara del imperialismo, que en realidad la democracia era lo que permitía que se viviera en una sociedad donde se podía discrepar del poder y criticarlo, donde se podían cambiar los gobernantes a través de esa forma civilizada que son las elecciones, y que no era verdad que la democracia fuera algo puramente formal, ¿no? Que realmente representaba la frontera entre la vida vivible y la vida no vivible, ¿no? La vida intolerable. Durante los años 60 yo viví ese proceso de reivindicación de la democracia. Fue en realidad a partir de los años 70 en que yo comencé. Yo viví entonces en Inglaterra, me había ido de Francia a Londres. Fueron los años de la señora Thatcher, los años en que se produjo una gran revolución, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político en Inglaterra. Es una experiencia, los 11 años de la señora Thatcher en el poder, que yo viví desde adentro, desde Londres mismo, y que a mí me empujó a leer fundamentalmente a los pensadores que aparecen en este libro. Eran algunos de ellos pensadores a los que la señora Thatcher reivindicaba personalmente. Ella confesaba que había consultado muchas veces a Hayek, que vivía en Londres, aunque era austriaco, vivía en Londres, enseñaba en Londres. Había declarado muchas veces que el libro más importante que había leído en su vida era La sociedad abierta y sus enemigos, de Popper, lo que me llevó a leer a Popper. Fue una experiencia que a mí me deslumbró. Creo que es el libro que políticamente más me ha marcado en toda mi vida. Un libro de una enorme, digamos, erudición, y al mismo tiempo un libro asequible, porque Popper tenía la idea de que los libros debían ser asequibles y que los autores de los libros, por más sabios y eruditos que fueran, debían hacer un esfuerzo de claridad. Lo que a mí me recordaba mucho una célebre frase de Ortega y Gasset, ¿no? Que la claridad es la cortesía del filósofo. Bueno, pues es una idea en la que Popper y Ortega y Gasset coincidían totalmente. Y esos fueron los años en que yo creo me convertí en un liberal. Y desde entonces creo que lo que he defendido, lo que he dicho, lo que he criticado, de alguna manera expresan convicciones liberales. Creo que el liberalismo es probablemente, no es una ideología, no, la ideología es una religión laica. El nazismo, el fascismo, el nacionalismo. No, el liberalismo es una doctrina
que parte de algunas pocas convicciones sí muy firmes, y dentro de las cuales hay luego enormes discrepancias, diferencias entre unos liberales y otros liberales, y creo que eso se ve de una manera bastante clara en este libro. Entre un Isaiah Berlin, por ejemplo, y un Hayek, pues hay enormes diferencias. Hayek cree muchísimo más que el mercado en sí mismo puede resolver los problemas si se lo deja funcionar con extrema libertad. Y Isaiah Berlin dice que cuando un mercado funciona de esa manera irrestricta, sin ninguna limitación, entonces las minas se llenan de niños, como ocurrió en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Hay muchísimas discrepancias entre los liberales, luego de una idea compartida, la de que el peligro para la libertad viene principalmente del Estado, y que a ese Estado, si se lo deja crecer inmoderadamente, las libertades se van a restringir, que la libertad es indivisible, que no puede haber una libertad política sin libertad económica, que no puede haber una libertad económica sin una libertad social, individual, cultural, que la libertad es indivisible y debe avanzar simultáneamente en todos los campos para ser eficaz y para que la democracia verdaderamente funcione en una sociedad. Que no es verdad que un Estado grande sea más eficiente, que muchas veces un Estado pequeño es mucho más eficiente precisamente porque es pequeño y manejable. Que las ideas son fundamentales para que una sociedad avance, y al mismo tiempo que la libertad política y la libertad social de ninguna manera por sí mismas significan el progreso social y económico, que la libertad en el campo económico significa el funcionamiento del mercado, pero que el funcionamiento del mercado es una mojiganga y una farsa si no existe una justicia realmente independiente y eficaz. Es un pequeño número de convicciones las que establecen un común denominador entre los 7 pensadores de este libro y los pensadores que se llaman liberales, que dentro de ese común acuerdo hay enormes, a veces gigantescas discrepancias. Pero esas discrepancias no producen una guerra civil entre ellos, porque otro principio fundamental, básico, irrenunciable del liberalismo es la tolerancia. Aceptar la posibilidad del error en las propias convicciones y del acierto en las convicciones de los adversarios. En eso, esos 7 pensadores que discrepan tanto en tantas cosas están todos de acuerdo. ¿Por qué ha sido el liberalismo tan sistemáticamente atacado? Por la derecha, fundamentalmente en el pasado, y por la izquierda en el presente. ¿Por qué ha habido esas encíclicas papales, por ejemplo? ¿Y por qué tantos sermones de los curas, de los púlpitos, han atacado con esa ferocidad el liberalismo? Yo recuerdo de chiquito haber oído muchas veces a mi abuelita y a una tía abuela que se llamaba Elvira, que yo quería mucho, decir de una persona: ese es un poco liberal. ¿Y qué querían decir exactamente con ese es un poco liberal? Que tenía varias mujeres, que engañaba a su mujer. Esa era la idea
que venía de los púlpitos fundamentalmente y que impregnó a muchísima gente y los llevó a desconfiar del liberalismo y pensar que el liberalismo era una doctrina que llevaba al ateísmo y que llevaba a conductas inciviles. Pero en la época moderna ha sido sobre todo la izquierda la que ha atacado al liberalismo con gran ferocidad, caricaturizándolo, convirtiendo el liberalismo en el llamado neoliberalismo, que yo todavía formas que se hacen en un marco de libertades y en las que inevitablemente habrá concesiones que hacer, porque es el principio mismo de la coexistencia democrática en una sociedad. Creo que el liberalismo y la democracia son inseparables, pero que el liberalismo es fundamentalmente el motor que ha llevado a la democracia a realizar las mayores reformas y transformaciones que han hecho la vida más civilizada y menos injusta en las sociedades que han vivido profundamente la doctrina liberal. Los derechos humanos, la separación de la Iglesia y el Estado, las grandes reformas sociales, la creación de sindicatos, la idea básica del liberalismo, que es la igualdad de oportunidades, que haya un mismo punto de partida y que eso se consiga en una sociedad libre donde habrá distintos patrimonios, distintos ingresos a través de una educación pública de muy alto nivel que garantice para cada generación esa igualdad de oportunidades, un mismo punto de partida. Ese es un principio absolutamente liberal que está en Adam Smith. O sea, en el siglo XVIII, cuando nace realmente el liberalismo como una doctrina, la idea de la igualdad de oportunidades es un principio profundamente social y que preserva la libertad. Es una idea central que diferencia al liberalismo de otras doctrinas o ideologías y fundamentalmente las conservadoras. Bueno, veo que me he excedido un poco en la presentación, entonces les voy a ceder ahora la palabra y quizá las preguntas y respuestas pueda extenderme un poco más y referirme a otros aspectos que creo tiene este libro. Así que ahora les cedo la palabra. Para juzgar a América Latina conviene comparar la América Latina de hoy con la del pasado y no compararla con el ideal, porque si la comparamos con el ideal nos vamos a desmoralizar. En cambio, si comparamos a América Latina de nuestros días con la del pasado, yo creo que vamos a tener que reconocer que hay un progreso muy notable. La América Latina de las dictaduras militares, por ejemplo, que yo viví en mi juventud, prácticamente ha desaparecido. Prácticamente ha desaparecido. Lo que tenemos son democracias corruptas, ineficientes, sí, efectivamente. Pero dictaduras tenemos Cuba y Venezuela. Prácticamente el resto de América Latina son democracias imperfectas, algunas mucho más imperfectas que otras, y algunas que van camino de la prosperidad, de la civilización, afortunadamente. Usted me cita el caso de México, pues sí, digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante. Mi esperanza es que no. Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce
ese suicidio, ¿no? Que es votar por el populismo, por la demagogia, por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Los venezolanos tuvieron 5 veces la oportunidad de votar por la democracia y rechazar la demagogia populista, y votar por la demagogia populista. Hasta que a la 6ª ya no había libertad de votar, ya las elecciones estaban fraguadas, ¿no es verdad? Y hoy en día, pues, probablemente el 90% de los venezolanos quisiera salir de esa sociedad frustrada, fracasada, muerta de hambre, a la que ha conducido el socialismo del siglo XXI a Venezuela. Creo que lo que ocurre en Venezuela, que es una tragedia, por supuesto, espantosa, debería servir de ejemplo preventivo, ¿no?, a los países latinoamericanos. Ahora, algunos prefieren suicidarse, como los venezolanos, pues, en la época de Chávez, pero yo espero que no ocurra en México. Sería verdaderamente trágico para México, donde hay muchas cosas que andan mal, pero algunas que andan bastante bien en México, ¿no es verdad? Entonces, sí hay que esperar que el populismo no gane en esas elecciones, sino más bien retroceda. Sí, usted quería que van a hacer una farsa, ¿no? Pues hace mucho tiempo que no hay elecciones libres en Venezuela. Las elecciones últimas han sido todas manipuladas por el gobierno, que tiene todos los controles del país, y estas elecciones van a ser todavía más manipuladas que las otras. El fraude va a ser todavía más espectacular por la enorme impopularidad del gobierno de Maduro. Yo no creo que haya habido un caso parecido en la historia de América Latina, de un país que se empobrece de esa manera tan absolutamente veloz como ha ocurrido con Venezuela. Bueno, Venezuela era una democracia que funcionaba bastante, pero era una corrupción insignificante comparada con la actual. Insignificante, digamos, la corrupción hoy en día es verdaderamente repelente, repugnante, está vinculada al narcotráfico. Prácticamente todo el grupo director en Venezuela han robado, han saqueado ese país, al mismo tiempo que lo empobrecían y lo convertían en un país de niveles económicos casi africanos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar de estas elecciones? Pues estas elecciones solo se puede esperar un fraude monumental. No creo que haya mucha gente tan ingenua como el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, que invoque, digamos, a los venezolanos a ir a votar, es decir, a prestarse a una mentira tan flagrante, ¿no?, como va a ser esa elección en la que Maduro solo persigue eliminar, ¿no?, a la única institución que está más o menos representativa en Venezuela hoy en día, que es la Asamblea Nacional. Todas las grandes reformas sociales que se han hecho en democracia tienen un perfil liberal. La idea de la igualdad de oportunidades, por ejemplo, la idea de que en cada generación un Estado debe garantizar, sin limitar ni destruir la libertad, un mismo punto de partida, es una idea liberal, y es la idea que está detrás de las sociedades que más han progresado en la justicia social dentro de la democracia. Esa es una idea liberal, esa es una idea que está en Adam Smith, el padre del liberalismo. El reconocimiento de la condición de la mujer discriminada, ciudadana de segundo nivel en las sociedades democráticas, que ha impulsado el movimiento feminista hoy día en el primer plano de la actualidad. Es una idea liberal. El liberalismo defiende, entre otras cosas, el individualismo, defiende el derecho de los individuos de elegir su propio destino, de
ser lo que auténticamente quieren ser, el combate contra el colectivismo, contra la idea de uniformar a una sociedad o en función de la religión, o en función de la lengua, o en función de las costumbres, o en función de la tradición. La idea de que un ser humano puede y debe fabricar su propio destino, diferenciándose de los demás en todos los campos a los que su propia vocación lo empuje. Esa es una idea liberal y esa es una idea absolutamente fundamental de derechos sociales. La libertad de expresión, la libertad de prensa, el convivir en la diversidad, esa es una idea liberal. Esas son reformas que han hecho que la democracia signifique también la civilización, es decir, un progreso contra los prejuicios, contra los errores inveterados en una sociedad, libertad de prensa, el individualismo, el derecho de tener un destino propio, diferente, el reconocimiento de la vida sexual propia de los individuos. Esa es una idea liberal. Entonces, esas reformas que se han hecho en democracia y que han hecho que la democracia avance extraordinariamente desde el siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI, son grandes logros de tipo liberal. Entonces, ahora los errores son enormes, desde luego. Es decir, las sociedades democráticas han incurrido muchas veces en vicios de tipo populista, sí. Hay que pensar, por ejemplo, en el antisemitismo. El antisemitismo es una creación europea. El antisemitismo nace en Europa, fundamentalmente, y se traduce en unas políticas monstruosas de discriminación en sociedades europeas, y las sociedades democráticas no estuvieron vacunadas contra el antisemitismo, ni muchísimo menos. El antisemitismo tiene una máscara alemana, fundamentalmente gracias a Hitler, pero el antisemitismo estaba profundamente enraizado en Rusia, en Francia y prácticamente en todos los países europeos, democráticos. El antisemitismo no ha sido erradicado del todo. Entonces, desde luego que los errores que cometen las sociedades democráticas pueden ser enormes, pero la gran diferencia con las sociedades autoritarias o totalitarias es que se puede aprender del error. Esa es una idea de Popper, que es una idea que él machaca constantemente. Errores vamos a cometer siempre y vamos a cometerlos todos los demócratas, pero los demócratas pueden aprender del error y corregir el error, y esa es la historia de la democracia. Ha creado sociedades muy imperfectas, pero sociedades que son cada vez menos imperfectas, aunque lo sigan siendo todas ellas, pero hay algunas que son menos imperfectas que otras, y eso es algo que la democracia lo permite, y no lo permiten los sistemas autoritarios y menos los totalitarios. Sí. Pues mire, déjeme decirle que yo quiero mucho Cataluña. Yo viví 5 años en Cataluña y quizás son los mejores años de mi vida, en los años 70. Tengo una hija catalana y muchos amigos catalanes. Yo no reconozco la Cataluña de hoy en día. No tiene nada que ver con la Cataluña que yo conocí. Yo conocí una Cataluña a la que los españoles iban para sentirse europeos, para sentirse que ya estaban en Europa. Porque aunque eran todavía los últimos años de la dictadura, los pequeños espacios de libertad que se vivieron en España en los últimos años de la dictadura, Cataluña los aprovechó mejor que nadie, ¿no? Entonces, Cataluña, Barcelona era la capital
cultural de España. En Cataluña se produjo el reencuentro de los escritores españoles y latinoamericanos que se habían dado la espalda a lo largo de 40 años, y fue en Barcelona donde nos reencontramos otra vez y descubrimos que formábamos una gran fraternidad cultural. Vivir en Barcelona esos años era una maravilla. Los catalanes, ¿qué querían? Querían la democracia, la independencia. Eran 4 gatos, ¿no? Y no le exagero, eran 4 gatos, y mis amigos catalanes los veían como unos anacronismos vivientes, como unos viejecitos completamente fuera de la época. Lo que quería Cataluña era la democracia, la libertad, era una sociedad que estuviera a la vanguardia, que no estuviera en la retaguardia de Europa. Entonces, el monstruo ese que se ha creado, el nacionalismo es un monstruo, el nacionalismo es una ideología absolutamente antidemocrática, profundamente antidemocrática, sobre los países colonizados. En un primer momento el nacionalismo parece un movimiento de tipo progresista, pero muy rápidamente se convierte en lo contrario, se convierte en una cárcel en la que nos hacen creer que el pertenecer a una sociedad determinada es un privilegio, es un valor en sí mismo. Y por eso en el fondo de todo nacionalismo hay un racismo profundo y una fuente de violencia. Entonces, lo que ha ocurrido en Cataluña es eso, se ha creado artificialmente a ese monstruo, fundamentalmente a través de la educación, inoculando esa ideología tóxica según la cual los catalanes son víctimas de España y estarían muchísimo mejor si se independizaran de España. Mire, todo eso es una fabricación absolutamente, lo que más llamaría un fetiche. Es un fetiche, exactamente, que no tiene nada que ver ni con la historia, ni con la realidad social o económica. Y yo tengo la esperanza de que ese fenómeno haya quedado atrás, que después de la experiencia terrible que hemos vivido, el seny catalán se imponga una vez más, los catalanes descubran que el nacionalismo es un anacronismo, que no tiene razón de ser en la España de hoy día, en la España que forma parte de Europa, que ha vivido una experiencia maravillosa, extraordinaria, pasando de la dictadura a la democracia, de su desarrollo a la prosperidad de país de vanguardia. Que en esa España hay un brote tan absolutamente insensato, ciego, inculto, primario de nacionalismo. Hay que combatirlo resueltamente. Yo no me voy a olvidar nunca de la manifestación que tuve yo la suerte de asistir, en la que cientos de miles de catalanes salieron a las calles a decir basta de estupideces, basta de esta regresión, digamos, política, ideológica, que es el nacionalismo. Yo creo que eso, afortunadamente, las últimas encuestas nos dicen, va quedando atrás, va refluyendo, y mi esperanza es que Cataluña vuelva a ser otra vez la vanguardia de España, la vanguardia ideológica, cultural, social, como parecía serlo los años que yo viví allí, ¿no? Antidemocrático, y hay que combatirlo con mucha convicción. Eso no significa que los cuadros prohibidos o los libros prohibidos sean grandes libros o sean grandes cuadros, ¿no? Desde luego que no, ni muchísimo menos. Pero la cultura debe manifestarse con toda libertad, aunque nos guste o no nos guste. El cuadro de ese señor no era un cuadro, era una estupidez,
era una provocación, pero no había que prohibirlo, pero qué locura prohibirlo. Le han dado un prestigio extraordinario, algo que no merecía tener semejante prestigio, ni muchísimo menos, porque era una pura y simple provocación, tenía que dejar que estuviera ahí presente. Pero desde luego que yo estoy contra la prohibición de todos los libros. Yo creo que los libros deben salir y deben, y si son provocaciones de talento, en buena hora van a mostrarnos que el mundo es mucho más complejo de lo que creíamos, ¿no? Entonces, no debe haber censura, ese es un principio liberal básico. Debe abrirse la puerta de una manera tolerante a todas las manifestaciones del arte. Del pseudoarte, también del pseudoarte, de la pseudoliteratura, también de la pseudoliteratura. No debe haber más censura que la sociedad en sí misma levante contra las imposturas, contra las falsedades, contra el pseudoarte o la pseudoliteratura. Sin ninguna duda. El resultado parece que va a ser catastrófico, ¿no? ¿Verdad? Yo considero catastrófico que Berlusconi vuelva a tener un triunfo electoral, pues, es para echarse a llorar, realmente, ¿no es cierto? Ahora, si son elecciones libres y eso es lo que quieren los italianos, ¿qué más debe andar en Italia? Cuando los italianos están dispuestos a elegir una vez más a Berlusconi, un personaje que es grotesco, un personaje payaso. Algo hizo bien Berlusconi, algo debe haber hecho bien seguramente, por lo menos desde el extranjero no se lo ven cuando los italianos están dispuestos a votar por él. He visto que hay un 40% según las encuestas italianos que votarían por Berlusconi. Es decir, que mal tiene que estar el país, qué tristeza, ¿no es verdad? Que un país tan extraordinario como Italia, con ese pasado tan rico, lo civilizada que es Italia, que a la hora de votar los italianos voten por Berlusconi, pues bueno, pues para echarse a llorar, pues si eso es lo que quieren, pues hay que respetar, ¿no es cierto?, los resultados de las elecciones. Nosotros creemos en las elecciones, si son elecciones libres, pues hay que resignarse y llorar, ¿no? De Gerardo, y por eso le he dedicado este libro, con todo mi cariño y mi España, ¿usted está seguro? Pues eso dicen los que están en el gobierno, que son Mire, no es verdad. Hay un partido que se ha declarado liberal, que es Ciudadanos, que no está en el poder. Ellos se han declarado liberales, ellos eran socialdemócratas, y en un congreso han decidido moverse hacia el liberalismo, lo que desde mi punto de vista es un gran progreso ideológico para Ciudadanos. Pero yo sé que en el poder no hay ningún partido liberal. Pues si no lo dicen, actúan como tal. Pues usted tiene una idea muy prejuiciosa del liberalismo. El liberalismo no combate el estado de bienestar. Depende de qué es lo que llama usted estado de bienestar. Si el estado de bienestar es un estado en el que la actividad social la monopoliza el Estado, y el Estado a través de dádivas pretende crear una sociedad más o menos igualitaria, yo no estoy de acuerdo con ese estado de bienestar, porque ese estado de bienestar no funciona en ninguna parte. En ninguna parte funcionaba un estado de bienestar de esa índole, de esas características. Mire, el estado de bienestar, ¿en qué consiste? En que haya, por ejemplo, una jubilación, que haya unos seguros médicos. Todas esas son iniciativas liberales. Dentro de la democracia es el liberalismo el que ha, digamos, promovido ese tipo de instituciones y de principios. El liberalismo acepta que en la sociedad haya sectores que no estén en condiciones de valerse por sí mismos y que esos sectores sociales deben recibir de todas maneras una ayuda. Ahora, la mejor ayuda la considera el liberalismo, no aquella que viene a través del Estado, sino aquella que promueve la propia sociedad civil. Y entonces, ahora, digamos, en España hay muchas cosas que andan mal, pero si usted
mira lo que es la situación de España con un poco de perspectiva, digamos, pocos países han prosperado y mejorado tanto como España en los últimos 50 años. Cuando yo llegué a España como estudiante para hacer un doctorado en la Complutense en el año 58, España era una dictadura subdesarrollada, una dictadura muy severa, como la peores de América Latina, y era una sociedad muy pobre, pero muy pobre. Usted salía de Madrid y se encontraba con pueblos con niños descalzos, y usted iba a, ya no le digo nada, si iba a Andalucía, por ejemplo, o a Extremadura, lo que usted veía de pobreza allí era una pobreza sudamericana, subdesarrollada. Y hoy día, mire usted lo que es España. Hoy día España es una sociedad muy próspera, es un país muy próspero, uno de los más prósperos de Europa, es decir, del mundo. Es una democracia real, una democracia que funciona. Han salido a flote pues, enormes controversias, diferencias, porque hay democracia, porque es un país libre, porque es un país donde las elecciones son genuinas, son auténticas, porque es un país donde hay libertad de prensa, donde se puede criticar al gobierno sin que le ocurra absolutamente nada. Entonces, los progresos son extraordinarios. Podría ser mejor. Sí, hay cosas que andan mal, sí, la corrupción, por ejemplo. Hay mucha corrupción y eso ha desencantado a muchísimos españoles de la democracia. Pero pensar que podría ser mejor una dictadura que una democracia porque sería menos corrupta, eso es una idiotez, eso no está respaldado por ninguna realidad. La realidad nos dice exactamente todo lo contrario, que las peores formas de corrupción ocurren en las dictaduras y que en las democracias, cuando hay corrupción, esa corrupción salta a la luz. Fíjense en España cómo salta a la luz. Cuánta gente hay presa, cuánta gente está en los tribunales convocada para que explique, para que dé cuentas de su conducta. Bueno, esa es una democracia mal que mal está funcionando, ¿no es verdad? Hay corrupción, pero la corrupción se castiga, hay juicios, hay jueces independientes, valientes. Entonces, no quiero decir que España sea el paraíso, pero sí que es un país que ha progresado extraordinariamente y que es injusto no reconocerlo. ¿Y en qué espectro se... No quiero llevar un cartelito diciendo lo que soy, eso lo hice cuando era joven y no quiero hacerlo más. Entonces, yo me pronuncio concretamente sobre cada caso. Usted me dice el nacionalismo en Cataluña, pues ya me pronuncié clarísimamente sobre eso, porque sobre eso tengo unas ideas muy claras. Hay cosas sobre las que no tengo ideas muy claras, entonces no me pronuncio, pero yo prefiero que mis pronunciamientos, mis actos, mis artículos, mis declaraciones me vayan definiendo y no tener una especie de cartel ideológico que me defina de entrada sobre cosas que o están ocurriendo o van a ocurrir. Soy demócrata, soy liberal, soy antinacionalista, antidictaduras, pero dentro de eso caben todavía muchísimos matices y yo prefiero en cada caso irme pronunciando o rectificando si me he equivocado.